puntualidad británica, vamos a comenzar. Lo primero, agradeceros a todos la participación, el que estéis aquí presentes. Bueno, se va a ir incorporando más gente. Bueno, para aquellos que no me conozcáis, soy José Manuel Anta, soy el actual director gerente de la Federación de Gremios de Editores de España, aunque durante muchos años he desarrollado mi actividad en el mundo de la distribución dentro de FANDE, y Juan Manuel Martínez es quien en la actualidad ocupa ese puesto de director de FANDE, que hoy está aquí. Bienvenidos a Liber. Me imagino que muchos de vosotros ya no es vuestro primer Liber y conocéis de sobra la feria. Simplemente quería comentaros muy rápidamente algunas novedades que hay este año, entre otras esta estructura de jornadas profesionales. Las jornadas profesionales no es algo nuevo, sino que se repiten en todas las ferias, pero si habéis visto este año hemos tratado de crear una serie de bloques temáticos sobre distintos temas de interés para el conjunto de la industria del libro en nuestro país. En la que estáis aquí es Liber Comercialización, que es la línea argumental, por decirlo de alguna forma, que se desarrollará durante toda la mañana de hoy, con 4 presentaciones. Esta primera relacionada con cadena de suministro de libro, una siguiente sobre impresión y distribución bajo demanda para la internacionalización, una tercera sobre el mundo del cómic, la comercialización de cómics, y una cuarta sobre la comercialización de libros en las lenguas cooficiales de España. En paralelo va a haber también la jornada de Liber Capacitación en la sala 14.6. Me imagino que muchos de los profesionales estaréis alternando de una a otra. Esa es la estructura general, que mañana también se replicará con Liber Sostenibilidad y con Liber Innovación. Además, 2 novedades también rápidas. En la zona expositiva, que conocéis de sobra de otros años, hay 2 novedades. Veréis que hay una gran zona de salón de derechos, que es una de las novedades importantes. Liber, por primera vez, organiza formalmente un salón de derechos en el que se han registrado más de 130 profesionales de todo el mundo, editores y agentes literarios, y hay programadas cerca de 600 reuniones bilaterales para compra y venta de derechos. Estamos muy satisfechos de esta primera iniciativa y esperamos que eso vaya creciendo. Y veréis que hay otra sala, aprovechando las pasarelas, esos especie de bloques negros que vais a ver, es donde se desarrolla la pasarela Cibeles, la Fashion Week. Entonces, bueno, pues por ahí es por donde desfilan las modelos, y ahora van a ser zona de salón de derechos y otra zona que llamamos Ágora, que es para presentaciones comerciales de expositores que hay en la feria, y que también creo que va a haber un programa interesante que os invito a participar. Sin más, no le quiero robar más tiempo a Juanma, que es quien va a moderar esta mesa redonda que se encargará de presentar. Adelante, Juanma. Buenos días. ¿Se oye desde el fondo? Entiendo que sí. ¿Se oye? Bueno, pues, buenos días. Como ha contado José Manuel, yo le sustituyo a él como director general de FANDE. Llevo un año. FANDE es la Federación de Distribuidores. Llevo un año, este es mi primer Liber, en el que me toca... Se oye en grabación, si no, no se oye. Gracias. Bueno, el que me toca estrenarme moderando una mesa redonda. En este caso es verdad que estoy muy bien acompañado, ahora los presento. La mesa redonda, el título es Las normas para la mejora de la cadena de suministro del libro. Las normas TSL, que ahora contamos un poquito más adelante lo que son para quien no lo conozca. Mis compañeros de mesa, la verdad es que representan justo lo que es la cadena de suministro del libro. Tenemos aquí, muy cerca de mí, el primero más cerca de mí, Astro García, es el presidente de ADILE. ADILE es la agrupación de distribuidores de libros de ediciones. O sea, en este caso, a pesar de que él es editor, es librero, es fundamentalmente distribuidor y además presidente o sea, viene aquí representando a los distribuidores. A continuación, Óscar González, director comercial de Anaya. También ha tenido mucha experiencia en empresas previas del sector, Casa del Libro, SM, y en este caso está representando la parte editorial. Y luego Miguel Iglesias, librero de profesión y a su vez presidente de CEGAL, de la Confederación de Librerías. O sea que como veis estamos institucionalmente muy bien representados y desde luego por su diversidad profesional pues perfectamente representados para hablar del tema de la cadena de suministro del libro y de las normas. Entonces, antes de entrar directamente en las normas, yo tenía una pregunta que, como además tenemos las 3 visiones,
Pues yo quería trasladar, y es un poco el estado actual de la cadena de suministro de libros, lógicamente de la visión de la distribución, de la edición y de la librería. Yo creo que mejor empezar, Óscar. Empiezo yo. Bueno, el estado actual, ¿no? ¿En dónde estamos? Bueno, hay a lo largo de la charla yo creo que lo iremos viendo, ¿no? El estado de las normas TSL, pero sobre todo y fundamental es darlas a conocer. El estado actual, la respuesta poco sería que son poco conocidas, por lo tanto poco cumplidas, ¿no? Necesarias absolutamente, que también veremos durante esta conversación, pero el estado actual están desfasadas porque están un poco anticuadas en cuanto a, creo que son 2017, 2018, ¿no? Las normas cuando se implantaron. Son unas normas que iremos viendo todas las bondades que conllevan, pero lo fundamental es que haya acuerdo entre las partes implicadas en esta manera de elaborar o de eficientar la cadena de suministro, ¿no? Pero vamos, un poco el resumen, el estado actual están desfasadas y son muy poco conocidas. Es un poco el resumen que te puedo dar desde mi punto de vista. Ciertamente, bueno, las normas no nacen en el 2017, se han ido reformando y ajustando según las distintas modificaciones que ha habido en el canal, pero sí que es cierto que desde el 17 no se ha hecho ninguna adaptación a las mismas. Y yo creo que precisamente esta mesa tiene que ser las bases para la modernización de dichas normas, ya que va a haber un montón de elementos regulatorios, o sea, va a venir una ola de normativas europeas que creo que van a ser la excusa perfecta para poder actualizar estas normas. Ciertamente las normas creo que son un gran desconocido en el sector, aunque sí que se usan de forma continua porque están integradas, por ejemplo, en SIDLI, ¿no? Es más, creo que van en paralelo. ¿Qué significa esto? Que creo que también debemos dar o hacer una labor de prescripción por parte del canal y darlas a conocer, no tanto como si fuese un curso teórico, pero sí cuáles son las bondades y ventajas que tiene el cumplimiento de las normas. Sobre todo, para mí, por dos aspectos, ¿no? Son las que nos ha permitido tener un sector cohesionado y donde los costes de gestión y tramitación de todo lo que es el trabajo del día a día, es decir, realización de pedidos, etcétera, etcétera, se ha podido gestionar a un coste pero que muy bajo para el sector. Sí, bueno, el estar siempre la tercera persona hablando va a ser coincido en casi todo lo que dicen, pero en efecto lo que son las normas están implantadas en lo que es la cadena del libro, pero casi por desconocimiento, es decir, por inercia. Hablando de lo que es las librerías, no se entienden ellas sin mirar un poco la casuística de cada una de ellas, ¿no? Es decir, tenemos cadenas, tenemos grandes librerías, pero sobre todo lo que tenemos son librerías independientes con, pues, hablaremos de entre 2 a 4 empleados por librería. Es decir, no tienen un departamento que se encargue ni de formar, ni siquiera de ellos mismos haber aprendido cuando han iniciado el proceso de la creación de la librería. Entonces, nos encontramos, pues, como decía, con un proceso casi pedagógico y que es necesario afrontar y ver cómo hacerlo. Existen ahora nuevas plataformas que ya llevamos trabajando, con Paris, por ejemplo, que sería una buena forma de seguir formando a la cadena del libro, tanto a libreros como demás de estas normas y, bueno, otras que surgirán y estamos, sí. Yo creo que uno de los aspectos fundamentales de las normas es que nos permite hablar un lenguaje común en todo el sector. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Porque hemos conseguido normalizar cosas tan básicas como el estado de un libro. Es decir, antes, si yo no tenía un libro en mis almacenes, pues lo mismo lo daba por agotado, descatalogado o simplemente decía que no lo disponía, cuando realmente esa es una función que tiene que hacer el editor. Y luego también nosotros como distribuidores y nexos de unión entre el editor y la librería, es conveniente que usemos dichas normas para que no haya un doble sentido o una desinformación o cualquier aspecto que pueda determinar que un libro que esté vivo acabe siendo interpretado como algo que ya no existe, ¿no?
Entonces, eso es fundamental. Cuando hablemos un mismo lenguaje, creo que la información y la comunicación fluye muchísimo mejor. Queda Juanma nos corta, ¿no? Porque es que a mí, como es la primera ¿no? Me han dicho que sepas que nos vamos a saltar el guión en cuanto pueda. Entonces, es verdad que hemos avanzado un poquito más porque hemos comentado, y ellos han comentado, además razonablemente, justo cuando hemos estado preparando esta mesa redonda, que hemos tenido un par de reuniones, justo habíamos hablado de entre comillas, un poco del desconocimiento que hay en general, no en general, en particular en alguna parte del sector, ¿no? Entonces, por ubicar un poquito, que eso es lo que me hubiera gustado, o a lo mejor tenía que haber hecho al principio, realmente las normas CSL, normas de la cadena de suministro del libro, comenzaron en 2005, que es cuando representantes editoriales, distribución y libreros pensaron que teníamos que buscar esas buenas prácticas, esos procedimientos, esa estandarización de procedimientos que permitiera pues justo lo que ellos están diciendo y lo que luego van a explicar un poquito más. O sea, cómo podemos hacer la vida más fácil para todos, además trabajando conjuntamente. Entonces, a partir de ahí, desde el 2005, se fueron desarrollando distintos proyectos. La última versión es de 2017. Ahora mismo, tampoco quiero gastar mucho tiempo en listar las 11, hay 11 normas, pero, por ejemplo, la primera, Código CSL, desarrollo de un código único de identificación global de cada uno de los agentes de la cadena de suministro del libro, definiciones consensuadas sobre los diferentes estados o situación del libro, desarrollo de un protocolo administrativo sobre pedidos y devoluciones. O sea, como veis, son estándares, así hasta 11, que, por supuesto, son absolutamente, aunque nos falta, es verdad que nos falta la actualización, que no hemos hecho desde 2017, esta mesa es viva, o sea, es una mesa que, de hecho, como ha dicho Astor al principio, sí queremos, a raíz de esta mesa redonda, continuar actualizando y dándole una vuelta necesaria a las normas actuales que tenemos. ¿Por qué? Porque está claro que todos trasladamos estas normas a ventajas aplicadas al final en eficacia, en eficiencia, que es lo que realmente necesitamos como sector, porque todos conocemos, ya que estamos aquí, el sector del libro, los márgenes que hay, y está claro que la búsqueda de procedimientos homogéneos va en beneficio de toda la cadena, ¿no? O sea, de las tres partes, ¿no? Entonces, pues un poco como, ya os digo, sin querer listar las 11, porque además tenemos, bueno, pues en las páginas web que tenemos en las asociaciones, pues aparecen, o sea, quien quiera profundizarlas ahí las tiene, pero sí queremos avanzar un poquito más en ese tema. Entonces, a mí me parece, o sea, Astor, por ejemplo, desde el punto de vista, bueno, Óscar, desde el punto de vista editorial, ¿qué crees que las normas CSL, qué ventajas crees que realmente pueden aportar? ¿No? Ahora, seguro que nos vamos a ir repitiendo en algunas cosas porque yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Pero lo fundamental es entender lo que decías, Juan Manuel. Estamos en un sector donde, por desgracia, por suerte o por desgracia, los márgenes se van ajustando cada vez más, ¿no? No somos los dueños de las materias primas, del incremento del papel, la logística, la gasolina, el almacenaje. Por lo tanto, los márgenes se van reduciendo más. Tenemos que ir buscando esos nichos, esas pequeñas áreas de mejora donde la eficiencia nos debe de aportar o ser más eficientes a la hora de cuantificar o tener que andar destruyendo libros, que lo hemos hablado en cuanto a merma, defectuosos, libros que llegan descatalogados. Yo creo que estas normas donde se puede y debemos avanzar es precisamente con esa mirada, ¿no? Una mirada en un sector que tiene unos márgenes muy ajustados y que para mejorar de alguna forma todo el workflow que tenemos dentro de la cadena de suministro, debemos de ir a esas pequeñas mejoras. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues entendemos que es normalizando, centralizando, teniendo una misma manera de hacer las cosas dentro de este sector nuestro, que es tan dinámico en inventar, ¿no? Hablábamos de las diferentes editoriales, la morfología que tenemos en algunos casos de pedir, de cómo recepcionamos, de cómo nos llega, diferentes procesos y procedimientos que creemos que dándolas a conocer, primero actualizándolas y mejorándolas, primero hay un beneficio real, un beneficio económico y real, pero sobre todo de normalización, centralización o adecuación de esa normativa que sea estándar, ¿no? Que es un poco lo que veremos a ver si es, por supuesto, la herramienta SILLI, ¿no? que está ahí para el uso tanto del canal, distribución, como la parte librera, y nos debe de ayudar porque centralizar y homogeneizar siempre es sinónimo, ojo, de mejora y de eficiencia, ¿no? Yo creo que por aquí es donde
donde vemos desde la parte editorial una clara mejora. O sea, lo hablábamos, si cada editor hiciera que pidieran o que devolvieran de una manera distinta, que pasa, ¿no? Esto pasa, pues volvemos loco a todo el mundo, ¿no? Y esa parte solamente generamos ineficiencia. Sí, bueno, como decíais, al fin y al cabo las normas no dejan de ser un protocolo de actuación en un mismo lenguaje. Y claro, si todos hablamos el mismo lenguaje, como él dice, seremos más productivos y en el día a día de las librerías, en el día a día de las editoriales, distribuidoras, pues digamos que eso es ganar horas y entonces es ganar dinero. Es así de claro. Y que creo que además si empezamos a enumerar, como había dicho, las normas, veremos que hay muchas que sí que se están llevando a cabo a rajatabla. O sea, el protocolo SINLI, cómo llegar a realizar el pedido al distribuidor o a la editorial, es algo que yo creo que el 99%, vamos a decir, de las librerías pues se efectúan sin ningún problema y el retorno de cómo vienen los albaranes y todo, pues viene sin problema. Es donde tenemos que hacer hincapié en esas otros sitios como las devoluciones que hablábamos, como los rechazados, como problema de mercancía dañada, que vemos que tratamos de formas distintas, ya sea el editor, la librería. Entonces, es ahí donde tenemos que pararnos a pensar, reformular si hace falta o ponernos cabezones y decir, no, está bien hecho, está bien pensado, lo que no estamos haciendo es cumplirlo. Entonces, ahí es donde tenemos que... Es que yo creo que también, a lo mejor no lo hemos comentado, pero tenemos que poner en situación el sector del libro. Y me refiero a ponerlo en situación en cuanto a la complejidad de nuestro sector, ¿no? La gente se cree que es un sector sencillo, es fácil, pero cada vez que se hace una integración informática, los informáticos se vuelven locos. O sea, hay una cosa tan tonta y está dando quebraderos de cabeza a nivel de regulación europea, tan tonta como las devoluciones. O sea, la gente no entiende las devoluciones. Es decir, la gente está acostumbrada a que una vez que el editor o el productor, es decir, la comercializa a través de un distribuidor que luego hay una regulación o una actividad posteriori. Gracias a las normas CSL lo que hemos conseguido es que haya un flujo de trabajo único, sencillo, que nos libera de una carga administrativa muy importante, como bien decían ellos, porque claro, no sé cuántas eran las novedades del año pasado, pero estábamos hablando 85.000 novedades. O sea, yo que he hecho implantaciones recientemente a nivel informático, cuando decían, bueno, ¿y cuál es la capacidad de la base de datos? No. Quedar otra. No. Y eso es inmanejable. Si no existiese algo como el SINLI, que pusiesen en contacto y en comunicación todo este flujo. Es más, creo que esta mesa, y lo hemos comentado, nos va a servir para seguir desarrollando y machacando en el sector de la necesidad, porque esto no es obligatorio, esto es totalmente voluntario, pero creo que es necesario. ¿Por qué? Porque si aquí Óscar, que representa a los editores, introduce todos los datos que tienen que estar bien especificados, bien parametrizados, etcétera, etcétera, en DILBE, gracias a las normas CSL y obviamente el SINLI, se trasladan hacia nosotros y nosotros hacia el librero. Y hablamos todos de una misma. A ver, el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Tempus fugit, ¿no? Pero hace unos años todos picábamos a mano y dábamos de alta las portadas y, o sea, cosas tan absurdas como el sector jurídico tiene la manía de, para que se vea lo gordo que es el libro, debe ser, poner las portadas torcidas.
Pues una de las cosas que se ha logrado con la normalización es que las portadas se vean en plano, con una cierta calidad. Otra cosa tan absurda como la normalización en cuanto al texto. Unos lo poníamos en mayúsculas, otro tipo de oración, otros con el artículo detrás. Pues eso se ha normalizado también. Parecen pequeñas tonterías, pero en el día a día, para la conformación de una página web, para que los datos estén bien informados, esto es esencial. Y bueno, no me enrollo más. Que con respecto, lo habéis comentado antes, pero me gustaría profundizar un poquito más en el tema del cumplimiento, el grado de cumplimiento que tienen y qué es lo que podemos hacer desde las distintas perspectivas para incidir en eso también, teniendo en cuenta que tenemos nuevos players, van entrando nuevos players y que de alguna manera tienen que incorporarse a estas normas TSL. Vamos a empezar por Miguel. Sí, como os decía antes, una de las cosas que hemos hecho cuando se me invitaba a la mesa era hacer pues un poco de examen de conciencia, ¿no? Porque en las librerías pues se desconoce esta normativa, aunque a veces se aplica incluso con el desconocimiento. Bueno, en principio yo creo que la respuesta era sencilla y es que no ha habido nunca una formación concreta cuando tú abres una librería. Entonces, bueno, ahora mismo sí que nos podemos apoyar en Paris, esta escuela del libro que está creada para poder ayudar tanto a los libreros ya formados como nuevas librerías para que tengan esa pequeña formación de inicio. Y además, incluso desde CEGAL, pues, hace poco lo que hicimos fue llevar a cabo lo que es la oficina de transmisión de librerías, que bueno, pues lo que intentamos es que aquellas librerías que están en un proceso de jubilación, de traspaso, pues encuentren una persona adecuada que la lleve, ya sea una persona que ya conoce el sector y que pues, ha decidido que quiere una segunda librería o tercera, un loco, o un inocente que quiere abrir la librería sin saber exactamente con lo que ello conlleva. Esto es algo que hemos visto que es bastante usual. Entonces, parte ya de esa oficina de transmisión de librerías no solo está en intentar mediar entre las dos personas para que lleguen a un acuerdo económico en el traspaso, sino en acompañar y tutorizar esa formación para que la librería conozca la cadena del libro desde principio a fin, con todos pues, sus pequeñas cosas, como estas que hablamos de las normas CSL. Entonces, bueno, sí que vemos que hace falta, sobre todo, una formación, una pedagogía, y yo creo que es ahí donde, más que intentar obligar o poner de obligado cumplimiento, lo que tenemos que hacer es facilitar y educar antes que empezar con el látigo. De obligado. No. Yo creo que, bueno, al final lo hemos dicho, podemos tirarnos aquí 16 horas, ¿no? Pero básicamente, desde el punto de vista editorial, todos los flujos que hay por encima, que comentaba Astor, ¿no? La catalogación de un libro, la descatalogación de un libro, la información que das y cómo la das al canal de que ese libro ya no forma parte de tu catálogo, los tiempos legales, el 6 meses de sell-off. Todo esto está dentro de esta cadena de suministro que puede hacer que mejore. No, es broma lo de obligado cumplimiento, pero al final será una necesidad. Y repito, dónde vamos y dónde nos vamos encaminando, o hacemos una centralización del proceso en sí, de la información, tanto del flujo de ida como del flujo inverso, que es el más caro. La devolución es un proceso muy caro para nuestro sector, que no trabajamos en el sector del lujo ni la joyería, que trabajamos unos márgenes muy ajustados. Nos puedo asegurar, Astor, nosotros también desde la parte editorial, que también distribuimos, el flujo de la devolución es el más costoso. O sea, sería ideal trabajar en un mundo con una devolución mínima, con una devolución inexistente, ¿no? Como pasa en otros mercados, ¿no? Pero el ir poco a poco dando esa pedagogía cuando se abre una librería, el darles ese dossier, informarles desde cuando se abre una cuenta, desde la parte del distribuidor o la parte editorial, que una vez que se abre una cuenta, una librería, ya des esas normas, ya les comentes, ya les acompañes de alguna forma y, por supuesto, acompañado de la mano de Juanma, ¿no? Para que todo esto, pues dudas y formaciones, yo creo que abiertos a comentar o ayudar a cualquiera que tenga una duda. Con la plataforma Sildi, que tiene mucha más capacidad de la que creemos, o sea, se utiliza poco dentro del estándar, pero hay mucha información.
te puedes transmitir el descatalogado, la apartada, el cambio de precio, etc., 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 ¿no? Se usa bastante, pero yo creo que todavía se puede exprimir mucho más esta herramienta, que además es gratis y es la herramienta del sector, ¿vale? O sea, que en esa parte no es de obligado, pero no nos quedará más remedio que en el corto plazo hacer algo. Sí, al final Silly es una herramienta que se desconoce, yo creo, porque está ya súper integrada en todos los programas de gestión a nivel librerías, ¿no? Es algo que está interiorizado, pero la gente desconoce que Silly ha sido un trabajo hecho y desarrollado desde Fande en los inicios y luego, obviamente, todas las aportaciones del canal, ¿no? Porque yo creo que sin la amiga los comentarios y las críticas de todos sería imposible poder evolucionar algo con tanto éxito como lo ha hecho Silly, ¿vale? Silly, me voy a referir indistintamente porque, bueno, las normas y CSL y Silly están 100% ligadas, o sea, una no podría existir sin la otra. Pero también es cierto que deberíamos de coger, y a lo mejor desde el punto del distribuidor, que somos el nexo de unión entre librero y editor, deberíamos de hacer ese trabajo pedagógico, ¿no? De la necesidad de que trabajes con Silly y apliques esas normas CSL. A lo mejor de cara al librero no tanto, porque como ya el programa de gestión lo va a tener integrado, pues está un poco dado por hecho. Pero hay muchos editores que no se dan cuenta que les solventaría muchísimas cosas tan fáciles o tan sencillas como un cambio de precio. O sea, yo siempre digo que el sector, el libro tiene que ser accesible, tiene que ser asequible, pero tiene que ser, porque si no es viable ni va a ser accesible ni va a ser asequible, porque van a desaparecer librerías, van a desaparecer editoriales y el libro pasará a ser un bien de lujo y el que lo quiera bien y si no, pues ahí está, ¿no? ¿Cómo se puede seguir manteniendo que sea viable? Precisamente con el cumplimiento de las normas CSL. Es decir, todo lo que sea un alivio de la carga administrativa por parte de cualquier elemento del sector, de la cadena de suministro del libro, nos va a garantizar ese éxito. A modo de ejemplo, si por ejemplo él me facilita los datos de una obra a través de un artículo, pasa un año, sube el precio. Si yo no comunico el precio de un libro que está en depósito, él a lo mejor lo ha vendido porque no lo ha liquidado, pero yo se lo voy a cobrar un precio superior, ¿vale? Generando ahí una merma para la librería. ¿Cómo se podría solventar esto? Que estuviese todo canalizado a través de las normas. Por ejemplo, si él me facilitase a mí como distribuidor su stock diario, yo podría coger y decirle, tú no hace falta que me mandes la liquidación, ya te digo yo lo que has vendido, porque este libro me lo has comprado a mí. Oye, ¿que has comprado a 2 sitios distintos? Bueno, ahí puede haber un conflicto de interés, porque ¿quién es el que se ha vendido? ¿Al primero que has comprado o al último? Bueno, pues se aplica otra norma dentro de la CSL que sea el fijar un sistema FIFO, LIFO o promedio, lo que sea. Bueno, en este caso FIFO, LIFO, promedio no existiría. Pero ya de mano, quitando o simplificando el ejemplo, ya le quitaría una carga administrativa a la cadena de librerías. Pero es que a mí también me la quitaría, ¿por qué? Porque yo automáticamente le estoy diciendo al editor que he vendido un libro, que hay un libro menos en la cadena. Y cuando sepamos la realidad del sector, porque, a ver, hay ciertas estadísticas que no sé si se computa la venta real o es la venta en la librería o es lo que hay en los almacenes, porque no tengo la sensación de que se vendan tantos libros como se dicen que se venden, ¿no? Pero en este caso sí que sería real. Y si todo estuviese normalizado, el editor sabría a tiempo real el stock real que está en el mercado, no vendido, en el mercado, porque eso también es muy importante. Es decir, ¿cuánto gasta un editor en una reimpresión? Porque ha hecho una implantación y el distribuidor, por ejemplo, dice que ya no tiene stock. Y necesita, oye, es que me han pedido 100 libros, pero es que a lo mejor tiene 1000 colocados en distintas librerías, ¿no? Eso también sería algo importante a saber que se podría conseguir normalizando o usando las normas CSL, ¿no? Por poner un ejemplo. Muchas gracias. Continuando, antes yo comentaba que teníamos 11 normas. Estoy viendo un poco las fechas y es verdad que al principio se trabajó más
como si fuera más rápido, pero luego hemos ido actualizando hasta normas que han salido en el 2017, 2016, alguna incluso más vanguardista, como puede ser, por ejemplo, el protocolo para la implantación de sistemas de impresión bajo demanda. O sea, que hemos cubierto un rango bastante grande de lo que hay. Con respecto a estas normas actuales, o sea, no entraremos de momento en las cosas futuras, que eso hablaremos un poquito más tarde. O sea, ¿qué pensáis? No sé, ¿qué cosas podríamos sobre estas normas actuales mejorar, actualizar? No sé, pues 1, 2, 3, no sé, lo que queráis. Astor, ahora te dejo a ti empezar. Casi que me haces la pregunta más difícil. Yo creo que es una revisión de los conceptos actuales y de los modelos actuales de negocio. Yo soy segunda generación en cuanto a distribución y los modelos han cambiado muchísimo en 40 años. O sea, antes funcionaba más por la campaña, por dejar grandes cantidades de mercancía depositada en las librerías. Digamos que no había tanto volumen de novedades, se trabajaba mucho más el fondo. Creo que era una forma de trabajar más cómoda y menos estresante, ¿no? Ahora vamos más a la inmediatez del día a día, a la comunicación rápida, a dar la disponibilidad, que eso es uno de los grandes caballos de batalla, ¿no? que tiene el sector, dar una disponibilidad real y fiel. ¿Por qué? Porque tenemos, sobre todo en lo físico, grandes competidores en la parte virtual, es decir, Amazon te vende una disponibilidad de 24 horas, etcétera, 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 que ha arrastrado en los últimos años al sector de librería a también tener que dar esa disponibilidad. Entonces, esa inmediatez también nos ha afectado a nosotros como distribuidores, que tenemos que tener unas disponibilidades garantizadas, por ejemplo, siendo proveedor de todos tus libros tienen unos criterios de calidad en cuanto a disponibilidad. Si fallas dando la disponibilidad, pues pasas a un segundo plano, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y yo creo que es en esa medida en la que tenemos que normalizarnos, ¿no? Luego también el flujo de trabajo, es decir, el libro. Una de las particularidades que mencionábamos antes es la devolución, pero la devolución es siempre y cuando el libro esté en condiciones de venta. Pues yo creo que es ahí otro aspecto donde tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque al final un libro tiene muchas vidas, a veces, como digo yo, viaja más que Willy Fogg, pero es vendible si está en condiciones de venta. Si alguien pone una etiqueta, por ejemplo, no removible o una alarma interna o alguien escribe el PVP con lápiz en el interior, pues oficialmente ese libro ya no está apto para la venta, ¿no? Con tu permiso, yo creo que de las 11 normas, si tuviera que centrarme, ¿no?, dónde poner énfasis y empujar un poquito y remodelar y adaptarnos, a pesar de lo que comentabas, ¿no?, de la inmediatez. Yo creo que al final no es malo, ¿no?, que eso nos hace ponernos las pilas de alguna forma, siempre y cuando lo hagamos de manera ordenada. Pero yo focalizaría sobre todo en los flujos de pedidos y devoluciones, que es donde sobre todo, insisto, para el editor la devolución es el demonio, ¿no? E insisto que es donde mayor merma creo que recibimos todos, ¿no?, por los defectuosos, por las devoluciones fuera de plazo, por los libros golpeados, con etiquetas, etcétera, ¿no? Donde creo que haciendo un pequeño esfuerzo, ¿no?, o haciendo un cumplimiento un poco más global de estas normas, yo creo que ganaríamos absolutamente todos, ¿no? Yo creo que dentro de las 11, todas son importantes, todas hay que darles un refresco de actualización en todos los sentidos, pero en estas dos yo creo que el flujo de ida y el flujo inverso es donde tenemos que trabajar un poco para cortar un poco la hemorragia, porque de verdad, si echáramos cuentas de las mermas, ¿no?, estas mermas que dice Astor, del libro con el apuntado, o la pegatina no removible, o lo que he tenido que tirar porque me ha venido golpeado, etc., etc., pues al final nos damos cuenta, yo creo que echamos números, y el que gana es el del camión, ¿verdad? Sí. Bueno, es el señor que tiene también que ganarse su dinero, ¿no?, el hombre, pero al final el que gana es el del camión, ¿no?, el que lleva el libro, lo trae, y cuanto más ineficiencia generemos, pues mejor para ellos, ¿no? Yo creo que todas son importantes, pero desde el punto de vista editorial, donde se nos va o tenemos muchísima merma y muchísima ineficiencia es en el flujo de ida y en el flujo de vuelta, sobre todo en el de vuelta.
A ver, yo pues volveré a incidir que lo primero que tendríamos que hacer es la pedagogía de que todo el mundo sepa exactamente que existen este tipo de normas y este tipo de protocolos, ¿vale? La misma forma para hablar en toda la cadena. Y tengo que hacer el inciso de que le veo súper ambicioso a la hora de que las librerías reporten los vendidos diarios. No está mal la ambición, pero creo que tendríamos que ir más pensando en los casos de éxito que hemos tenido dentro de lo que es la normativa, pues es decir, si el protocolo a la hora de realizar los pedidos y a la hora de recibir los pedidos creo que es un caso de éxito y funciona a la perfección dentro de la cadena. El siguiente caso que tenemos que ver es, como dicen, la devolución. Es una de las cosas que más complica la vida, la asistencia a las librerías, las devoluciones. Y aquí ya no sé tanto si lo que tenemos que mirar es cómo están establecidas dentro de la normativa, porque creo que no está mal hecha, sino que lo que tendríamos que hacer es un poco de autocrítica de cómo está funcionando el sector a la hora de las 85.000 novedades que recibimos a lo largo del año. Porque, claro, poner 85.000 novedades en una librería promedio que tiene entre 18 y 20.000 ejemplares a la vista en el fondo durante el año, pues está claro que lo que hace es que algunas incluso no salgan de la caja. Esto lo sabemos todos. Entonces, hay que hacer un poco antes de autocrítica de cómo estamos gestionando toda esa vorágine que creamos nosotros mismos y que estamos dando de comer, como decimos, al transportista, que creo que ya hay que empezarlo a poner también en la cadena del libro. Y ser un poco ahí autocríticos, no ya tanto dentro de lo que son las normas, pero bueno, ahí hay un poco... Sí, porque al final yo creo que somos el único sector que invertimos en la logística inversa. Es decir, somos el único sector que invertimos en desvender. O sea, yo creo que tendría... vamos, yo que soy más economista, bueno, soy economista y tal, yo creo que es un caso que nunca me han explicado en clase, ¿no? Al igual que sí que me dijeron que cuanto más vendes, más descuento. Entonces, digo yo, bueno, me decían, cuanto más vendas, menos descuento. Y digo yo, pues con el Corte Inglés has dado. Pero bueno, quitando esto, sí que es cierto que también regulando la normativa y haciéndola cumplir, hay aspectos que se pueden estandarizar. Es decir, tema de defectuosos, pero... que eso lo hemos comentado en un flujo que no hemos podido traer, pero también el transportista comete sus fallos y por eso Miguel decía que podía estar aquí en la mesa. Cuando en el proceso de envío o de recepción de la mercancía, el paquete viene deteriorado, deberíamos de coger y tener un protocolo de actuación sobre esos paquetes, ¿vale? ¿Por qué? Porque el transportista tiene sus seguros y si la mercancía viene mal y yo reflejo en el talón del transportista que ese bulto viene dañado, yo, distribuidor, que soy el que ha enviado el paquete a la librería, puedo reclamar al seguro, al transportista, los costes de esos libros. Por tanto, no hay una merma bueno, el editor siempre gana, pero no hay una merma ni para el librero ni para el distribuidor, ¿no? Pero del mismo modo puede pasar al revés, porque es Miguel, bueno, es el librero el que manda la devolución a la librería, al distribuidor. Si esos paquetes llegan mal, yo puedo rechazar la mercancía y el librero tiene un problema porque se queda con una mercancía no vendible. Y todo por no poner en el talón del seguro, ha llegado con daños y perjuicios, por decir algo. Yo creo que y aquí voy a dar editor, pongo editor. Sin duda, la mejora, hablabas de cuanto más vendo, más descuento. Bueno, si devuelves mucho, no hay descuento, porque al final se nos va la cata en vinos, ¿no? Como digo yo. Los márgenes están, insisto, un poco al principio de la conversación, están súper ajustados. Yo creo que el sector, se va dando cuenta, desde la parte librera a la parte distribuidor, ¿no? Yo hago el ejercicio siempre de coger el típico libro de 10 euros PVP y empieza a descontar, ¿no? El IVA, el creador, que es el que nos da de comer, el autor, que hay que pagarle, el coste de producto, el descuento del canal, lo que se lleva el señor del camión, eso sí lo vendo. Si me lo devuelven, pues hay datos
que son trágicos, pero son así, donde se pierde dinero de una tirada editorial. Es ahí donde podemos actuar, es donde tenemos que actuar. Por eso yo creo que hablamos de que todas las normas son importantísimas. La transmisión del dato sería ideal para un editor. Saber cuánto papel tiene en el canal es fundamental para hacer una reimpresión o para tomar una decisión de una descatalogación. Los timings de descatalogaciones que hablamos, informados en la ubicación, si Dilby es el sitio, no es Dilby, pero Silly. Bueno, al final tener un repositorio de información donde nos podamos comunicar. Este libro sale de mi catálogo, tiene usted 6 meses para devolvérmelo a partir de aquí tal. O sea, yo creo que toda esa parte es donde, dentro de ese escandallo de 10 euros libro PVP, donde podemos actuar. Porque, repito, no somos los dueños del coste de productos, si sube el papel, si sube la gasolina, y al final estamos en una situación sociopolítica o socioeconómica que no dominamos. Por lo tanto, lo que esté en nuestra mano, que son estas grandes líneas, son donde debemos de actuar. Y yo creo que en conjunto y con todos los actores. Sí, yo no sé si es porque soy de las librerías, pero me siento siempre un poco interpelado. A ver, cuando se hace la devolución, el único que pierde, por decirlo de esta forma, no solo es ni el editor ni el distribuidor, el librero también pierde. Y es que ha dado de alta ese libro, con lo que conlleva darlo de alta y darlo de baja. Es un proceso que lo tiene que hacer una persona y es un coste para la empresa. Entonces, la pérdida de venta, por eso decía que a veces nos abruma tanto la cantidad de novedades que tenemos, que ya en sí la vemos una pérdida productiva, ¿no? Por eso hacía un poco hincapié a que pensemos un poco el tipo y el negocio que hacemos. Sí es cierto que, bueno, a lo mejor yo no tengo la carrera más larga de librero, pero ya son 10 años lo que llevo con la librería. Y yo ya he visto una evolución bastante dramática en este sentido. Es decir, cuando abría mi librería, que un distribuidor me dijera la devolución es que a mí me gusta que me la tramites por página web. Vale. El otro es por el comercial. El otro es por correo electrónico. El otro es por Sinly. Bueno, no había gran problema porque intentabas también devolver poco. De la misma forma, cuando había un daño en la caja o la caja te venía mal, pasaba exactamente lo mismo. Bueno, era raro que la caja te viniera mal, que el transportista hubiera perdido la caja. Bueno, yo creo que a día de hoy no hay día de los 4 o 5 transportistas que recibimos, con suerte uno entregará todo bien, los otros 4 mal. Entonces, tener ahora encima tal variedad de tener que hacer reclamaciones supone un costo para la empresa tremendo solo para decir que ha recibido mal el material. No hemos empezado a venderlo. Entonces, ciertamente los protocolos, si están para todos de una forma clara y hecha en el mismo idioma, sería todo más productivo para la cadena. Es que precisamente las normas lo que intentan es reducir esa carga administrativa. Es cierto que todo es un más a más, ¿no? Pero fomentando y explicando y aplicando estas normas, esa carga administrativa desaparece. También somos un sector complejo en cuanto a que el resto de sectores lo que hacen es añadir valor, es decir, yo qué sé, vamos a poner una pera. Una pera nace en el árbol, luego el agricultor o horticultor la recoge, la pasa a la cadena de suministro, la suministro al mercado y la compras. Pero en cada proceso se va aplicando un multiplicador según los costes de cada uno. Y cuanto más eficiente seas en tu operativa, obviamente más beneficio vas a tener porque luego, en última instancia, todo el mundo mira a cómo tiene el precio en el supermercado de turno o la tienda de barrio. Nosotros es un poco la locura parda, como digo yo. ¿Por qué? Porque el editor fija el precio del libro según su criterio y no teniendo en cuenta todos los costes del canal, que cada vez son mayores. Y una de las cosas que comentaba, y yo estoy luchando por esa viabilidad, es que todos los sectores suben los precios todos los años, pero un editor que a lo mejor ha impreso 10.000 ejemplares, por decir algo, hace 2 años el precio del libro sigue siendo el mismo. No ha remarcado ese precio, ¿por qué? Porque él ya hizo su escandallo y ya lo tiene registrado de hace 2 años, pero no ha contemplado que el IPC ha subido un 5% al año siguiente y un 3% al siguiente. Por tanto, ese libro, base 10, a lo mejor debería de valer 12 euros, por decir algo, ¿vale? Bueno, nos quedan... Voy a contestar lo del precio de Astor.
Claro, el precio no es elástico. Llevamos, yo creo que 3 años donde vemos en un sector, si vemos los datos de GfK, que en venta en unidades está plano. Lo que sube es el precio medio. Pasa que a todos nos gustaría vender los libros a 50 o 60 euros, ¿no? Que es lo que se trata, pero no es posible. Yo creo que al final el editor, cuando saca ese precio de salida, tiene en cuenta, evidentemente, parte de la cadena de suministro, por supuesto, el coste de producto, producción, editorial, evidentemente nóminas, etcétera, ¿no? Que muchas veces, y yo no sé qué porcentaje, creo que leía el otro día un pequeño informe que hablaba de que aproximadamente el 20-25% de las referencias que salen de novedad acaban o saldándose o rebajándose. O sea, eso ya es un dato a tener en cuenta. Por lo tanto, de acuerdo contigo con la producción editorial, yo creo que está sobredimensionada. Ante la duda, pues que compren a Naya, eso lo tengo clarísimo. Si hay que dejar libros en la caja, que sea de otra editorial, por supuesto, eso qué duda cabe, ¿vale? Pero sí que estoy de acuerdo, y aquí ha dado un dato importante que es la producción. La producción ya empieza a nivelarse de alguna forma, ya no tenemos esos incrementos, pero sí que es verdad que es monstruosa, ¿no? Para una librería de 200 metros cuadrados, hablas de 19.000 unidades, no sé si son 19.000 unidades o referencias, ¿no? A uno de cada no da, no entra en un modelo de negocio normal del canal tradicional, ¿no? Por lo tanto, de acuerdo en esta parte, en la parte del precio yo creo que hacemos virguerías, evidentemente, para adecuar al bolsillo del consumidor final, porque al final es el que manda, el cliente final es el que decide si este libro es caro o es barato. Están los libros de objeto, los libros que se ponen con cantón tintados o 1000 historias, ¿no? Pero al final el poder adquisitivo, ¿no?, es el que marca un poco el... Que tiene que ser asequible. O sea, es la parte que decía que el precio del libro tiene que ser asequible, pero es que también tiene que ser viable. Es una pena, pero nos hemos quedado sin tiempo, nos quedan 4 minutos. Bueno, yo creo para preguntas no va a haber. Yo creo que si queréis dar una frase última, conclusión o alguna cosa, pero no podemos estirarnos mucho. Yo iría a decir que normalización, estandarización es beneficio. Mucho ánimo, mucha fuerza. No, no, es necesario, recojo un poco lo que decía Miquel antes, creo que no son aconsejables o recomendables, pero llegará un momento, acordémonos de esto, que van a tener que ser de obligado cumplimiento porque no nos va a quedar más remedio, si queremos sobrevivir en esa parte del negocio que no dominamos. Sí, bueno, yo me había apuntado simplemente que veamos las normas no como una barrera, sino como una ayuda, ¿no? Y que dentro de eso, pues claro, siempre es mejor empezar de una forma más sutil y decirles, os acompañamos con firmeza, sin obligar. Nada, cierro yo. Agradecer, Miguel, Óscar, Astor, por la muy interesante charla. Es verdad que a mí me han quedado preguntas por hacer, pero sí un poco como corolario a esto, sí decir que tenemos mucha suerte en el sector tenerlas, la verdad, porque en otro no las tenemos. ¿Que hay que mejorar? Por supuesto, afortunadamente tenemos para mejorar, pero la base es muy buena. Es una base que llevamos desarrollando ya unos cuantos años y ese músculo lo tenemos en el sector. Es más, a mí me parece que otro tipo de sectores, y me estoy refiriendo yo que sea al libro digital, pues el hecho de que haya un sitio común donde los distintos roles dentro, en este caso, de la cadena de suministro del libro, trabajen juntos con objetivos comunes, eso ya de por sí es suficientemente bueno. Si encima se buscan objetivos de eficacia, de eficiencia y todo eso, pues infinitamente mejor. Entonces, ese camino lleva recorrido aquí unos cuantos años y, por supuesto, que tenemos capacidad de mejorar, porque para eso estamos, para mejorarlo. Así que nada, muchísimas gracias. No da tiempo a preguntas, pero muchas gracias por la presencia.